Ya. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos realizando una entrevista, el grupo de estudio de gestión de proyectos de la maestría en proyectos de desarrollo sostenible de la Universidad de AN. Nuestro invitado el día de hoy es el arquitecto Carlos Adriano Campo Gallego. Carlos Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Valentina. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su invitación el día de hoy. Bueno, Carlos Adrián, el motivo de la invitación es porque sabemos que fuiste el director de un proyecto que fue la construcción del centro deportivo en las terrazas de la Autónoma de la ciudad de Manizales, un proyecto bastante complejo, pero a la vez con muchas expectativas y con una culminación exitosa. Quisiéramos, pues nada, iniciando, que nos cuentes como un pequeño resumen de este proyecto. Bueno, efectivamente, la construcción del escenario deportivo Terrazas de la Autónoma es un proyecto exitoso, teniendo en cuenta que se desarrolló con la Secretaría del Deporte de la Alcaldía de Manizales, donde pudimos recuperar un espacio residual urbano en la ciudad que era un espacio deprimido, donde era un área de consumo, un área de alta inseguridad pues en la ciudad, y que ya le dimos una transformación urbana. En ese orden de ideas, con el equipo técnico de la Secretaría del Deporte de la Alcaldía de Manizales, pudimos realizar y llevar a cabo la construcción de este proyecto, partiendo desde el principio de la planeación pública con la contratación de los estudios y diseños, posteriormente la ejecución de la obra e interventoría, y ya estamos culminando dicho proyecto con todo lo que tiene que ver con la equipación el equipamiento del escenario, con todos los elementos pues, de carácter deportivo, con el fin de que sea abierto al público ahorita en el segundo semestre de esta vigencia 2021. ¿Cuáles fueron las actividades principales en cuanto a gestión de calidad? Bueno, referente a la gestión de calidad, tenemos que ser eh, muy coherentes con algo, y es que partimos siempre desde el principio de la planeación al tener unos estudios y diseños detallados de alta calidad, que en este caso cumplieran o albergaran más bien disciplinas que se complementaran y que fueran, digamos, adoptadas por el Manual de Escenarios Deportivos del Ministerio del Deporte. Entonces, en este orden de ideas, primero que todo, para llevar a cabo el proyecto, debíamos tener una supervisión muy estricta referente a los estudios, que todos los componentes técnicos de dicho proyecto se cumplieran con el fin de posteriormente licitar la obra. Una vez pudimos licitar la obra, teníamos que estar en campo verificando en compañía de la interventoría todo lo correspondiente pues a la calidad de los elementos, de la materia prima para construir el escenario, que fueran pues de excelente calidad, conforme pues a todo lo arrojado por los estudios de diseños, y también con el tema de todos los trabajadores, de tener pues un trabajador social, un CISO, velar por el bienestar de cada uno, y teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una crisis importante, pues que es de conocimiento público, como fue la pandemia del COVID. También tuvimos que implementar todos los protocolos de bioseguridad con una alta calidad para que, digamos, no se propiciaran contagios en el desarrollo de la obra. Entonces, digamos, este es un escenario que, si ahorita lo podemos ver, está cumpliendo con altos estándares de calidad referente a lo que es un escenario deportivo de carácter formativo y recreativo para la ciudad de Manizales. Ya, Carlos Adrián, la pregunta que te quería hacer es si consideras que toda la adquisición de recursos debe estar bajo la potestad del director del proyecto, por ejemplo, lo que son equipos, materiales, los mismos miembros del equipo, si deben estar bajo la dirección directamente del director del proyecto. Efectivamente, digamos, más que el director del proyecto, hay varias personas involucradas pues para la ejecución. Debemos tener en cuenta que era un proyecto ejecutado con recursos públicos. Entonces, en este orden de ideas, debíamos tener pues la veeduría ciudadana. En este caso, la cabeza del proyecto, digamos, más que el director, sería el ordenador del gasto, que en su momento fue el secretario del Deporte del municipio, quien tenía que estar
al tanto de la ejecución. Posteriormente seguíamos con el director del proyecto de carácter municipal, quien hacía la supervisión tanto de obra y de interventoría. Luego veníamos en una escala inmediata con el interventor, quien estaba al tanto con su residente interventoría en la obra. Y por último ya tenemos pues el ejecutor del proyecto, quien era el director de obra, obviamente, el residente, quien semana a semana en los comités de obras nos mostraban el avance físico y financiero con el fin de tener un control fiscal importante referente a la ejecución y buen uso de estos recursos, teniendo en cuenta que eran públicos. Ok, gracias. Cuando arrancaste la entrevista nos decías que este proyecto había sido exitoso, entonces sobre eso queremos preguntarte cuáles son esos comportamientos que desde el director del proyecto se deben promover hacia los trabajadores o hacia el equipo para eso mismo, para generar un proyecto exitoso. Bueno, para tener un proyecto exitoso, diría yo que hay que tener muy en cuenta la capacidad humana que debe tener el director de proyectos, la buena comunicación, ante todo tener el proyecto pues en la cabeza, teniendo en cuenta cuántos son los trabajadores que tenemos, cuál es la capacidad que cada uno tiene desde su conocimiento técnico. Muy importante tener el control financiero del mismo y saber, digamos, cuáles son las rutas críticas presentes en el proyecto y tener una habilidad muy grande que es la de solucionar problemas inmediatamente sin dejar que, digamos, estas rutas críticas esperen y nos hagan aplazar el proyecto tanto en temporalidad como financieramente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que ser muy preciso en que el director de proyectos, como le digo, debe tener una capacidad humana importante y ante todo, pues, el proyecto en la cabeza para que pueda resolver los problemas que se presenten durante la ejecución del mismo. Gracias. Te habla Edna Torres. Yo quería preguntarte, en todos los proyectos siempre pues, se presentan dificultades. ¿Tú cuál consideras que es el mejor método para la resolución de conflictos dentro de los equipos de trabajo? Bueno, la mejor alternativa para resolver este tipo de problemas pienso yo que es la comunicación. Ante todo, identificar la problemática y hablar con la verdad de cuál es esta ruta crítica que nos está marcando un hito importante pues en este proyecto que nos dificulta, digamos, el proseguir con otras actividades. Nosotros obviamente, como en cada proyecto, tuvimos algunas dificultades. Creo que la mayor dificultad que se presentó fue al momento de que cerraron todo el país a raíz de la pandemia. Nadie esperaba esto, entonces había que velar pues por el bienestar de los trabajadores. Tuvimos la obra cerrada cerca de 5 meses y eso, digamos, en un principio hace que el contrato se viera afectado de pronto en un déficit fiscal porque se desnivelaría un poco. No fue el caso, pero uno ya se da cuenta, digamos, que con la situación actual del país, si el proyecto hubiera pasado desde una vigencia 2020-2021, sí hubiera visto muy afectado económicamente porque hay unos precios pues que debido a la pandemia y al paro, etcétera, pues ya se encuentran volados, entonces eso hace que exista un desequilibrio financiero en el proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, la dificultad más grande que se presentó en ese momento sí fue el tema de saber asumir, afrontar esta nueva realidad y poder, digamos, manejar con total éxito todo lo correspondiente a los protocolos de bioseguridad y buen manejo del personal en la obra. Y en ese momento, digamos, todos esos 5 meses que estuvieron quietos, ¿cómo fue o cómo se establecieron las comunicaciones con los interesados del proyecto, con los stakeholders? Pues para nadie es un secreto que este tema de la virtualidad, digamos, lo empezamos a adoptar con mayor intensidad a partir del año pasado. Nosotros hacíamos unos comités de obra presenciales en sitio cada 8 días para determinar el avance de la misma. En este caso teníamos que resolver esto pues virtualmente de cuál era la capacidad de personas que podíamos ir llevando a la obra. Hay que tener en cuenta pues que el año pasado salieron múltiples
resoluciones y decretos por parte de la presidencia de los sectores que podían trabajar. Entonces, fue un tema un poco difícil teniendo en cuenta de que el contrato obviamente se vio atrasado y afectado porque el rendimiento de los trabajadores no iba a ser el mismo. Entonces, la comunicación que se implementó en ese momento fue a través de la tecnología. Buenas tardes, arquitecto. Yo le quería preguntar cómo se gestionó la respuesta ante los riesgos, ya que vienes nombrando el tema de lo del COVID. Bueno, buenas tardes. Frente a los riesgos, la respuesta fue muy clara. Nosotros siempre nos guiamos y nos articulamos por el decreto expedido en ese entonces por el Ministerio de Salud, donde implementaba los protocolos de bioseguridad, el tema pues de lavado de las manos, el tema de aislamiento si tuviste contacto pues con alguna persona, en el caso pues de los trabajadores, todo el control de temperatura. Entonces se llevó a cabalidad todo este asunto referente a la implementación de los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta que era algo nuevo para nosotros. Entonces, por tal motivo, en ese entonces pues contábamos con la CISO de la obra y también adicionalmente se contaba pues con una enfermera que estuviera al tanto de los obreros y todas las personas de las obras, pues llevando un control de calidad y realizando las respectivas encuestas emitidas por parte del ministerio. Muchas gracias. Y para finalizar, una última preguntita. ¿Cómo se le hace el seguimiento en caso del proyecto que ustedes manejaron al involucramiento de los interesados? ¿Me podías de pronto aclarar la pregunta como cuáles serían los interesados? ¿La población beneficiada o las personas que... En general, todos los interesados que tenían ustedes en el proyecto. Bueno, ¿Qué seguimiento se le hizo? La verdad, al ser un proyecto de carácter público, como bien lo he mencionado, siempre tuvo muy buena socialización ante la comunidad. El tema de redes sociales y de la virtualidad es un carácter importante, teniendo en cuenta de que a los interesados, en este caso, pues que era la comunidad manizaleña y mucho más a los deportistas, se les venía socializando, digamos, el avance de obra, el avance financiero, todo pues con un control muy pertinente y con mucha transparencia, digamos, hacia las personas que van a usar el escenario, teniendo en cuenta que este es un equipamiento de carácter público donde todos pueden hacer uso de él. Entonces, referente a eso, la veeduría ciudadana y la personería también fueron muy importantes en el desarrollo de velar de que los recursos fueran bien invertidos y de que existiera una buena socialización y apropiación del proyecto por parte de todos los interesados. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Carlos Adrián, muchísimas gracias por el espacio, por darnos a conocer un poco más el tema de los procesos de ejecución de este proyecto tan importante para la ciudad de Manizales. Esperamos que el segundo semestre pues lo puedan habilitar al público con total éxito. En nombre de mis compañeros de Edna, Caroline y John, y en nombre propio, pues queremos agradecerte este espacio y la socialización de este importante proyecto. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una Un feliz cordial saludo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.